cae. Nosotros vamos a hablar del sujeto. En estos ejemplos, el perro se va a la piscina y como el perro es el que realiza la acción del verbo, sería el sujeto. En el siguiente ejemplo, yo sujeto 3 vasos, el sujeto sería yo. En el siguiente, la bicicleta está rota, sería la bicicleta. Y por último, el móvil está mojado, el sujeto sería el móvil. Para definir el sujeto, nos encontramos con dos casos. Uno sería en el caso de la oración activa y otro en el caso de la oración pasiva. En la oración activa es aquella parte de la oración, como he dicho antes, que realiza la acción del verbo. Y un ejemplo sería: mi hermano coge la cuchara. El objeto que realiza la acción sería mi hermano. En la oración pasiva es aquella parte de la oración que recibe la acción verbal, pero estaríamos pasiva y sería la cuchara escogida por mi hermano, y el sujeto sería paciente y sería la cuchara. En el caso de las oraciones reflexivas es aquella parte de la oración que hace y recibe al mismo tiempo la acción verbal. Y siempre va acompañado por los pronombres reflexivos me, te, se, no. Y un ejemplo sería: yo me aseo, el sujeto sería yo, que es el que recibe la acción. Y en una oración recíproca hay más de un sujeto que hacen y reciben mutuamente la acción verbal. Como por ejemplo sería: nosotros nos saludamos, nosotros sería el sujeto. Y se puede identificar por ir acompañado por pronombres recíprocos como nos, os o se. Vale, hay varias maneras de diferenciar el sujeto. Las dos más conocidas es que la primera suele averiguarse preguntando al verbo quién o quiénes. Como en ese ejemplo, yo hice las maletas, se pregunta quién hizo las maletas y responde yo, por lo que yo sería el sujeto. La otra también muy conocida es cambiando el número del verbo, es decir, poniéndolo en singular o en plural. Ahí veis el ejemplo: el pez está en la pecera. Al pasarlo al plural serían los peces están en la pecera, por lo que los peces sería el sujeto. Luego, otra manera menos conocida es cuando el verbo es intransitivo, es decir, que no tiene complemento directo, o cuando es copulativo, que el sujeto será aquella parte que se pueda sustituir por eso si es en singular, o por esas cosas cuando es en plural. En el ejemplo ese, me gusta la película, si preguntamos quién al verbo no responde nada, por lo que tenemos que sustituir por eso, que sería me gusta eso, y sería me gusta la película sería el sujeto. La estructura siempre va a ser un sintagma nominal y, como han dicho anteriormente nuestros compañeros, estaría formado por un determinante, por un núcleo y por un adyacente. El determinante y el adyacente no siempre son obligatorios, por lo que serían opcionales, pero el núcleo sí. Ahí vemos el ejemplo, los pantalones verdes. Vale, hay varios tipos de sujetos. El primero sería el sujeto omitido, que es aquel que se omite la persona, el objeto o la cosa que realiza la acción porque se ha dicho previamente. Por ejemplo, mi primo es feo, además es tonto. Sería sujeto omitido porque no tendríamos que repetir otra vez que mi primo es tonto. Y también está el sujeto elíptico, que es el que se saca del contexto, porque está en el verbo. Por ejemplo, en el instituto trabajan duro todos los días. Es elíptico porque hace referencia a los profesores. El sujeto paciente es una función desempeñada por el complemento directo. Es aquel que recibe o padece la acción que realiza el complemento agente, por lo que siempre va a estar presente en las oraciones pasivas. La directora convocó una reunión y una reunión fue convocada por la directora. Al estar en pasiva, una reunión es el sujeto paciente. El sujeto compuesto es el sujeto que tiene dos núcleos. Por ejemplo, María y Luis aprobaron todos los exámenes. María y Luis es un sujeto con dos núcleos compuestos. Las oraciones impersonales no tienen sujeto y no tienen estructura bimembre, o sea, solo tienen predicado. Por ejemplo, es demasiado pronto. Hay oraciones impersonales que se refieren al fenómeno meteorológico, como por ejemplo que llueve mucho. Luego, cuando está el verbo ser o hacer en tercera persona, para indicar fenómenos climáticos o temporales, por ejemplo, son las 12 de la noche o hace mucho frío hoy. Cuando aparece el verbo haber en tercera persona también es impersonal. Por ejemplo, hay un ventilador en la mesa.
o cuando junto al verbo se encuentra el pronombre como partícula de impersonalidad, pronombre se. Se averigua que es una partícula de impersonalidad porque no tiene sentido en la misma frase en plural. Por ejemplo, se vive estupendamente en Sevilla, tiene sentido, pero se viven estupendamente en Sevilla no tiene sentido. No se puede pasar al plural. Y al compás de ese breve sonido un planeta gira y una planta respira y el aire caliente